¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Ya tienen frío? Porque veo que varios se están abrazando solos. Sí, ¿verdad? Como que bajó un poquito la temperatura, pero bueno, Dios es bueno y vamos a aprovechar estos tiempos de frío para predicar la palabra, ¿verdad? Como tiene que ser. Así dice Dios, que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. En pocas palabras, siempre. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar con nuestros estudios este mes. Hemos empezado a hablar de las 5 solas. Si ustedes recuerdan, una sola es una frase en latín, un lema, con lo cual pues se estaba expresando alguna de las verdades fundamentales de la palabra de Dios. Hemos venido estudiando, ya vimos lo que es solo a Dios la gloria, si ustedes recuerdan. Vimos sola escritura y ahora vamos a ver lo que se conoce como la tercera sola, es sola gracia. Sola gracia es uno de los distintivos más importantes del cristianismo, por no decir el más importante sobre cualquier otra creencia o religión del mundo. Todas las religiones del mundo, de la forma más sencilla, podríamos clasificarlas en dos tipos. Un sistema de obras meritorios donde las personas tienen que hacer cosas o tienen que dejar de hacer cosas para poder salvarse. Ahí están todas las religiones del mundo. Las que ustedes me digan, ahí están de ese lado. Y por otra parte está la sola gracia. Es decir, que para que el hombre se pueda salvar, solamente necesita la gracia de Dios. Ahí está. Este es como el resumen, ¿verdad? Que después de mucho tiempo de estudiar han llegado los grandes teólogos, que solamente hay dos religiones en el mundo. Todas las religiones a base de obras y la única religión a base de gracia. Cuando decimos cristianismo, religión, tómenlo así, ¿verdad? Como si fuera una religión, porque así viene de un estudio. Ahora, en nuestros tiempos utilizar la palabra gracia, pues para muchos de nosotros es muy común. Yo creo que prácticamente cualquier cristiano, ¿verdad?, puede responder que la salvación es por gracia. ¿Correcto o no? Sí, prácticamente todos lo podemos decir. Esto no es así o no fue así hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, cerca de 500 años, cuando empezó la reforma, la gente no pensaba como hoy en día pensamos. La gente pensaba que era necesario comprar la gracia de Dios. Y esto, por raro que nos pueda sonar ahorita, en aquel tiempo era un conocimiento común. A finales de los años 1400, había una guerra que tenía Roma en contra de los turcos y también estaba en plena construcción la basílica, la famosa Basílica de San Pedro. Obviamente, mantener una guerra es algo caro. No sé si ustedes lo sepan, pero es algo muy caro. Evidentemente, cuando se acaba la guerra y si tú ganaste o tu país ganó, tú impones condiciones de paz al otro país al cual tú derrotaste. Y obviamente ese país se obliga a pagar todos los gastos de guerra. Lo que tú gastaste, él te lo tiene que pagar. De ahí de esto ocurre que un país que pierde una guerra, pues hoy en día siguen pagando. Por ejemplo, algunos de los países que perdieron la guerra mundial en el 45, hoy siguen pagando a los países que ganaron la guerra, siguen pagando. Imagínense nada más. La guerra es un gran negocio. Pero por otra parte, además de esa guerra estaba en construcción la Basílica de San Pedro. Entonces, Roma necesitaba mucho dinero para sacar adelante esa construcción. Las indulgencias, que aunque no eran nuevas, porque esto de las indulgencias empezó allá por el año 1190 de nuestra era. Ahí la Iglesia Católica empezó a manejar esto de las indulgencias. Bueno, ¿qué es una indulgencia? Bueno, una indulgencia, si nosotros lo vemos la parte física, es un papel, es una carta o un pergamino que firmaba el Papa. Y a través de esa indulgencia, de ese papel, podía ser que las personas que ya habían muerto y que estaban en el purgatorio salieran del purgatorio y fueran directamente al cielo.
Esto se dice que eso ocurría en el momento en el cual uno el predicador de indulgencias más famoso que existió en aquel tiempo, que se llamó Juan Tetzel, alemán, él decía que en el momento que la gente pagaba, en ese momento no había billetes, había monedas, ¿no? Entonces, en el momento que le daban a él las monedas y esa moneda, ¡pum!, entraba en su alcancía, que eran así muy grandes, eran como del tamaño de dos ataúdes, imagínense nada más las proporciones, cuando caían ahí las monedas, en ese momento el alma de esa persona salía del purgatorio y se iba al cielo. Había otro tipo, bueno, había una indulgencia para las personas que estaban en el purgatorio, pero había otra indulgencia. Esa otra indulgencia era para las personas que pecaban gravemente y que aún se imaginaban que iban a pecar mañana, pasado, la semana que entra. Es decir, esa indulgencia era para los pecados previos y para los pecados futuros. Y de esa manera, bueno, también costaban bastante. Las indulgencias no eran nada baratas, ¿ok? Pero en resumen, este sistema de indulgencias, lo que estaban haciendo era vender la gracia de Dios para que la gente se salvara. ¿Okay? Nosotros sabemos que la palabra gracia, si yo les preguntara a ustedes, ¿qué es la gracia? Bueno, todos van a decir exactamente lo mismo. ¿Eh? ¿Qué es la gracia? Un regalo de Dios o el favor inmerecido de Dios. ¿Okay? Eso es la gracia en muy poquitas palabras. ¿La gracia cuesta, hermanos? No, ¿verdad? La gracia, un sinónimo de gracia es gratuidad. No cuesta absolutamente nada. En aquel tiempo, la gente, el conocimiento común de las personas era que la gracia sí costaba. Tenías que pagar por recibir el favor de Dios. Entonces, evidentemente, con estas acciones, lo que se estaba haciendo era, pues, un antagonismo. Es decir, estabas diciendo que la gracia que era gratis, porque la gracia es gratis, sí costaba, sí me daban cuenta, pero como la gente no conocía la escritura, creían ese tipo de doctrinas. ¿Ok? Entonces, la gracia, hermanos, es una de las cosas que se distorsionó por muchos siglos. Imagínense, desde el año 1120 hasta hoy en día se siguen haciendo indulgencias. Siguen existiendo las indulgencias. De hecho, la indulgencia que está corriendo a partir de este año termina, si no mal recuerdo, creo que el 20 de noviembre. O sea, todavía tenemos tiempo los que quieran comprar alguna. No. ¿Okay? Todavía tenemos unos días, ¿verdad? Todavía queda un poco de tiempo. Está corriendo la indulgencia de este año. ¿Okay? Entonces, todavía hay tiempo. Ahora, ¿qué vamos a estudiar el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a ver que por qué Dios te puede otorgar la gracia sin que a ti te cueste nada. ¿De dónde saca Dios la gracia para darle a todos los seres humanos? ¿De dónde saca Dios la gracia? ¿De dónde proviene la gracia de Dios? ¿Okay? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Bueno, Dios, ¿por qué es así? ¿No? ¿Por qué nos da de su gracia? Si nosotros somos seres humanos, pecadores, injustos, desobedientes, soberbios a los padres, ingratos, blasfemos, asesinos. ¿Por qué Dios, a pesar de todo eso, nos da de su gracia? ¿Alguna vez te lo has preguntado? ¿Mandé? Bueno, ahorita vamos a responder, ¿verdad? ¿De dónde proviene la gracia de Dios con la cual Dios ama a todas las personas? Bueno, vamos a empezar por definir bíblicamente lo que es la gracia. Y con esto quiero decirles que lo que hace rato dijimos que la gracia es el favor o el don inmerecido de Dios, eso está bien, pero hay algo que le hace falta a esa definición. Y hoy vamos a completarla bíblicamente. Primero, la palabra gracia nosotros la encontramos en el Antiguo Testamento básicamente en dos términos. Uno de esos términos es gen, K-H-E-N, gen, la K no suena. Esta palabra aparece unas 70 veces en el Antiguo Testamento y significa la disposición generosa y bondadosa que Dios tiene cuando ve a una persona necesitada. ¿Okay? Entonces, dijimos que es la disposición, es decir, Dios se prepara, ¿verdad? Cuando ve
que alguien está necesitado. ¿Necesitado en qué? En enfermedad, en pobreza, que está necesitado porque tiene algún problema emocional muy fuerte, perseguido, que ha sido víctima de algo. Entonces Dios en su corazón actúa y da su misericordia para esa persona. La segunda palabra que encontramos en el Antiguo Testamento aparece 245 veces y se traduce como gracia. Gracia es la palabra esek, y esta palabra quiere decir, a diferencia de la primera, de gen, que es exactamente lo mismo, pero tiene un elemento más. Y ese elemento más es que Dios tiene una gracia especial con aquellos que tienen una relación. Y de ahí precisamente viene que los cristianos, sin darnos cuenta, nosotros somos receptores de la gracia de Dios. En primer lugar, cuando recibimos la salvación. Pero en segundo lugar, a lo largo de nuestra vida, ya como cristianos, nosotros al tener una relación personal que nosotros no la iniciamos. ¿Quién inició la relación con nosotros? Dios, ¿verdad? Nosotros no buscamos a Dios. ¿Quién nos buscó? Dios nos buscó a nosotros primero. Nosotros amamos a Dios en consecuencia de lo que Dios ya hizo primero por nosotros. Entonces, quédense con esto en mente. Entonces, dijimos que la gracia es la disposición, ¿verdad? De el corazón de Dios de actuar de una manera generosa a favor de aquella persona que está necesitada en cualquier aspecto de la vida. Y el segundo término tiene que ver de que con aquellos con los cuales Dios tiene una relación, les da una gracia especial, una gracia adicional. Ahora, ya en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos la palabra gracia traducida de una palabra en griego, que es la palabra charis, y de esta palabra quiere decir que Dios, además de que te ayuda, también actúa en el corazón del hombre. Es decir, la gracia de Dios no solamente es para ayudarte para cosas materiales, sino que principalmente te va a ayudar para que actúa en tu corazón. ¿Ok? Entonces, esta palabra en el Nuevo Testamento, charis, también se traduce como favor, de ahí por eso decimos que la gracia es el favor inmerecido de Dios o el amor inmerecido de Dios o una dádiva, que también así lo tenemos en la Biblia, una dádiva, un don o un regalo. Todo eso Dios lo hace de una manera sin tomar en cuenta, fíjense bien, y esta es la parte importante, sin tomar en cuenta los méritos o las obras que un ser humano haga. Yo te puedo preguntar, cada uno de los que estamos aquí, que somos verdaderos hijos de Dios, ¿qué hicimos para que Dios nos diera de su gracia? Nada. ¿Tomó en cuenta nuestras obras? No. ¿Tomó en cuenta tu grado escolar? ¿Tomó en cuenta que tú a lo mejor eres un hijo que te portabas bien y obedecías a tus papás? ¿O que eras un buen esposo? ¿O que eras un buen padre? ¿O eras un buen abuelo o algo? No. Entonces, la gracia de Dios simplemente se da por el amor que Dios tiene en su corazón. Y ahorita vamos a explicar un poquito más a profundidad eso, ¿ok? Entonces, la gracia de Dios, hermanos, Dios la da por su propia naturaleza, por su bondad, por su amor, por su soberanía. Por eso la da. La gracia, hermanos, es gratis, ¿ok? Pero, es gratis para el ser humano, pero no quiere decir que no cueste. Sí, hermanos, la gracia sí, pues, sí costó. ¿Y saben qué es lo que costó? La gracia Dios nos la puede dar porque el Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso es que nosotros podemos recibir la gracia de Dios. Alguien pagó por ella. A nosotros no nos cuesta, pero le costó a Dios la vida de su Hijo Jesucristo. ¿Ok? En la Escritura tenemos muchos versículos. Ya ahorita les dije más de 500 citas, ¿eh? Ya les dije, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Vamos a leer algunas principalmente del Nuevo Testamento para que podamos ir viendo cómo es que se tradujo la palabra gracia en el Nuevo Testamento. Romanos 3:24. ¿Ok? Romanos 3:24. Me voy a esperar un minuto para que lleguen y a los que tienen ahí una persona a su lado, si no sabe usar bien la Biblia, ayúdenle, por favor. Denle de su gracia. ¿Okay?
Romanos 3:24. Dice así Dios en su bendita palabra. Siendo justificados gratuitamente, es decir, ahí estaría una palabra derivada de charis, ¿verdad? Gratuitamente por su gracia. Y ustedes pueden decir, ay, el apóstol Pablo, ¿cómo era redundante? Bueno, no era el apóstol Pablo, era Dios, ¿verdad? Que inspiró al apóstol Pablo para dejarnos a nosotros tan claro que su gracia es gratuita. Y ahora sí, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, nosotros recibimos gratuitamente nuestra gracia. ¿Por qué? Porque alguien pagó por ella. ¿Quién fue? Jesucristo con su muerte. Romanos 6:23, que está ahí bien cerquita, ¿verdad? Romanos 6:23, que es un versículo que utilizamos normalmente cuando estamos predicando la salvación a las personas. O si usted no lo usa, debería de usarlo. Romanos 6:23. Dice así Dios en su palabra. Porque la paga del pecado es muerte, ¿ok? Y ahí hay una coma y hay un contraste, pero dice, más la dádiva. Hermanos, dádiva también es una palabra que se traduce de charis, que quiere decir regalo, algo que no le va a costar. Más el regalo de Dios que no cuesta, su gracia, dice, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces aquí, una vez más, encontramos afirmado de una manera categórica que la gracia es gratis para los seres humanos, pero costó la vida de Jesucristo. ¿Okay? Romanos 11:6. Romanos 11:6, si van ahí, por favor. Romanos 11:6. Dice así. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Hermanos, recuerden que al apóstol Pablo como que le encantaban los trabalenguas, ¿no? Pero lo que está diciendo simplemente Pablo aquí es, hermanos, las obras son contrarias a la gracia de Dios. Toda aquella persona que quiera ganarse su salvación a través de hacer buenas obras, sin darse cuenta, está yendo en contra de lo que Dios establece en su palabra. Las obras es lo opuesto a la gracia, los méritos. Hermanos, en cualquier religión, la que ustedes me digan, pues ahí la gente tiene que hacer muchas cosas. Tiene que tratar, y obviamente sin poder, de cumplir perfectamente mandamientos, normas, estándares, etcétera. Eso es opuesto, contrario a la gracia de Dios. ¿Ok? Y sin saberlo, muchos de nosotros estábamos ahí. Estábamos en una religión, la que ustedes quieran, y era un sistema de obras al final de cuentas. ¿Okay? Entonces, en este último versículo vemos que lo opuesto a la gracia son las obras, los méritos humanos. Nosotros igual, sin darnos cuenta, olvidamos lo que la Biblia dice. Dice en Isaías 64:6, no lo busquen, yo se los leo. Lo voy a decir literalmente. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Isaías 64:6. Hermanos, todas las obras que nosotros podamos hacer, cuando son obras que no son hechas por un cristiano, por alguien que ha sido salvado por Dios, son eso, un trapo de inmundicia. Me acuerdo la primera vez que yo escuché este versículo hace muchos años, y el pastor que lo enseñaba le preguntaron, oiga, ¿y qué es un trapo de inmundicia? Entonces así al principio ese pastor así como dijo, ay, lo diré o no lo diré porque suena muy fuerte. Bueno, hermanos, la manera más fácil de decir que es un trapo de inmundicia es, en los tiempos en los que escribió ese versículo del Antiguo Testamento no existía el papel petal, no existía el papel sanitario. Y lo que se utilizaba para hacer esa función era tela, pedacitos, trapitos. Entonces un trapo de inmundicia la gente lo usaba y después lo tiraba. ¿Okay? Eso es un trapo de inmundicia. ¿Okay? Y obviamente tenía otras funciones también, pero esa era la principal. Entonces, así son las obras. O sea, tú un trapo de inmundicia no lo guardas, ¿ah? No lo guardas ahí en un alajero, no lo guardas ahí en tu closet, ni en un cajón de tu cómoda, lo tiras, lo desechas. Bueno, los trapos de inmundicia pues son el equivalente a las obras que nosotros queremos hacer para agradar a Dios antes de tener una relación personal con Dios. Nuestras obras a Dios
no les sirven para nada. Ni a ti te sirven, ¿ok? Ni a ti te sirven. Sirven aquí en la tierra, ¿no? Para llevarte bien con la gente, para hacer favores, etcétera, ¿no? Para quedar bien, pero para tu salvación no sirven absolutamente para nada. Entonces, dicho lo anterior, debemos comprender que en el Nuevo Testamento la gracia de Dios al mismo tiempo es un don, es decir, un regalo, algo que te da en el momento, que por ejemplo, te lo da en el momento de tu salvación. Dios precisamente te está dando eso, ¿no? Tu salvación en ese momento. Y a lo largo de tu vida, en todos los momentos que tú vas teniendo como cristiano, vas experimentando esa gracia de Dios. Cuando estás enfermo, cuando tienes algún padecimiento, cuando tienes una necesidad, clamas a Dios. ¿Ok? Y Dios obra y te da de su gracia, ¿no? Te da de su misericordia, te da de su sanidad, etcétera, y ahí te lo va dando. Pero eso es en momentos. Pero además de que es en cierto momento la salvación de Dios, también es un estado, ¿ok? Nosotros los creyentes verdaderos vivimos en un estado, vivimos bajo la gracia de Dios. Es un estado, es una esfera diferente, ¿ok? A la que vive la gente que no tiene a Jesús. Vivimos en un estado de gracia, ¿ok? Dice Romanos 5:2, yo se los leo, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5:2. Hermanos, cuando nosotros somos cristianos, sin darnos cuenta, entramos a ese estado de gracia, a ese estado de tener el favor de Dios todo el tiempo. Y a veces nosotros no nos damos cuenta del gran privilegio que es vivir en ese estado. A veces los cristianos nos preocupamos mucho por decir, bueno, ¿en qué colonia voy a vivir? ¿No? Y me quiero cambiar a una colonia mejor, ¿verdad? Donde haya más seguridad. Si es aquí en la alcaldía Benito Juárez, mejor, porque es la que tiene menos, menos actos delictivos, la más segura, tal, ¿no? Muchas cosas. Y está bien, pero hermano, tan ayuda a Dios y protege al hermano que vive en la Benito Juárez como al hermano que vive en Iztapalapa, o al hermano que vive en Ecatepec, o al hermano que vive en esa. Dios los provee porque ellos ya están viviendo en un estado de gracia. ¿Ok? No depende del lugar donde tú vivas, sino depende de que tú eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, pues lo vas a hacer en Ecatepec, en Tepito, en cualquier lado, ¿no? Dios te va a cuidar y te va a proteger ahí. Y ese estado de gracia no tiene que ver con lo físico, sino tiene que ver exactamente con lo espiritual. ¿Ok? Ahí está Dios cuidándote todo el tiempo. ¿Ok? En Romanos 6:14 nos dice Dios en su palabra, porque el pecado no se va a enseñorear de vosotros, pues ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, solamente por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo que está obrando dentro de nosotros y que está produciendo santidad posicional todo el tiempo, es que el cristiano va avanzando en su santidad. Y es por eso que el cristiano deja de hacer muchas de las cosas que antes hacía en su vida de inconverso. Bueno, eso es lo normal. ¿Okay? O sea, eso es lo que va a ocurrir con los cristianos que realmente son cristianos. Decía una amiga, es que tal persona no es cristiano. Decía, es cristino, ¿eh? Porque suena parecido, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, igual, en todos los cristianos que son verdaderos hijos de Dios, la gracia de Dios se va a notar a través del Espíritu Santo que vive adentro de ellos. La gracia la recibimos en muchos momentos específicos de nuestra vida. Obviamente empieza en el momento de tu conversión y de tu posterior salvación, pero a diferencia del resto de las personas, experimentamos algo que se conoce como gracia especial. Por cierto, aquí les digo, hay dos tipos de gracia. Uno es la gracia especial. La gracia especial son los dones, favores que reciben nada más los cristianos, ¿ok? Nada más los cristianos. Y la gracia común es aquella gracia que reciben todas las personas, sean cristianas o no sean cristianas. ¿Ok? Por ejemplo, en Hechos 17:25 nos dice, si bien nos dejó a sí mismo, perdón, si bien no nos dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos del cielo y tiempos fructíferos, lluvias, sustento y alegría para nuestros corazones. O sea, Dios en su gracia común hace llover.
tenemos lluvia para que la tierra pueda dar los árboles, las plantas, puedan dar sus frutos. Y esos frutos son para todas las personas, ¿eh? No es nada más para los cristianos, es para todos. El que podamos disfrutar de un día soleado es para todos. El que disfrutemos del frío, hermanos, es para todos. Algunos la disfrutan más que otros, vienen hasta sin suéter, sin nada, no les da frío, lo disfrutan. Bueno, hay otros los disfrutamos con un saco, con un suéter, etcétera. Pero hermanos, hay cosas que son parte de la gracia común, pero hay cosas que son nada más para cristianos. O sea, y eso se llama gracia especial. Dice Romanos 11:5, así también, aún en este tiempo, han quedado un remanente escogido por la gracia de Dios. Y ese remanente, hermanos, disfrutamos de todo eso. ¿Cuáles serán algunas de las bendiciones de las cuales disfrutamos de su gracia? Por ejemplo, de la paz, ¿no? De la tranquilidad. A pesar de las pruebas, de las circunstancias, hermanos, pues Dios está ahí dotándonos con su Espíritu Santo de paz, de tranquilidad. Ahí estamos, en medio de las provisiones, de las necesidades, Dios nos da las provisiones que necesitamos. A veces no te las da ni en la cantidad ni en el momento que tú quieres, pero Dios te las da. Ahí están, ¿verdad? Y a veces no las notamos. Ahora, el segundo punto en esta mañana, ¿de dónde viene? Ya vimos qué es la gracia de Dios, ¿ok? Ahora, ¿de dónde proviene la gracia de Dios? ¿Por qué la gracia de Dios no se acaba? Bueno, vamos a leer Santiago 1:17, me voy a esperar un poquito para que lo encuentren. Santiago 1:17. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Dice, toda buena dádiva, nuevamente, ¿verdad? Ahí encontramos la palabra charis, toda buena dádiva y todo don, nuevamente, ahí está la palabra, perfecto, es decir, maduro, sin problema, dice, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Entonces, pero Dios, ¿cómo nos puede dar de su gracia? ¿Cómo es que Dios nos da de su gracia? ¿Por qué la gracia de Dios no se acaba? Bueno, la gracia de Dios proviene de Él mismo, ¿ok? Dios no necesita, así como nosotros como seres humanos que necesitamos la luz y el calor del sol para vivir, Dios no necesita que alguien le dé algo para poderlo producir. Dios, la gracia que Él tiene, proviene de Él mismo y particularmente proviene de sus atributos que Él tiene, ¿ok? Ustedes pueden decir, bueno, ¿y qué es un atributo de Dios? Bueno, los atributos de Dios son características particulares que Él tiene. Y hay dos tipos de atributos. Unos que se llaman atributos comunicables. Es decir, son aquellos atributos que Dios transfiere a los seres humanos, particularmente a sus hijos. Y aunque nosotros no podemos reproducirlos a la perfección como Dios lo hace, pero Dios sí nos los transfiere. Por ejemplo, Dios tiene un atributo que es amoroso. Y Dios a nosotros nos transfiere ese atributo. Nosotros es un atributo comunicable, nos los transfiere. Nosotros también podemos manifestar amor a los seres humanos, ¿ok? Bueno, pero ese es un tipo de atributo. Hay otros atributos que son atributos incomunicables de Dios. Es decir, aquellos que Dios no nos transfiere a los seres humanos. Por ejemplo, Dios es omnipresente. Esto quiere decir que Dios está en todos lados. Dios es omnisciente. Quiere decir que todo lo sabe. Dios es omnipotente, Dios todo lo puede. En fin, todos esos atributos incomunicables, esos nada más les pertenecen a Dios. Pero los 4 atributos de donde proviene la gracia de Dios, el primero de ellos es la misericordia. Les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en Efesios capítulo 2 y vamos a leer varios, ahora sí que nos vamos a centrar en Efesios capítulo 2 del versículo 1 al 8, al 9. Entonces ábranla por favor porque los vamos a estar leyendo para ir viendo esta parte, de dónde provienen los atributos, mejor dicho, de dónde proviene la gracia de Dios, que dije hace un momento, provienen de Él mismo, de sus atributos que Él ya tiene, ¿ok? Efesios capítulo 2 y vamos a empezar con el primero. La gracia de Dios proviene de su atributo de misericordia. Efesios 2:4 dice, pero Dios que es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Okay? Entonces, hermanos, aquí tenemos que la gracia de Dios proviene de uno de sus atributos, que es la misericordia. ¿Okay? De su propia misericordia. Por cierto, la misericordia sí es un atributo que Dios comunica a los cristianos, a los seres humanos. La misericordia es un atributo comunicable. Entonces, alguien se puede preguntar, bueno, ¿y qué es la misericordia? La misericordia, hermanos, es la compasión activa que se expresa, ¿verdad?, como una respuesta cuando tú ves la necesidad de alguien. Eso es la misericordia, ¿ok? Ahora, a veces nosotros confundimos la misericordia con la compasión. La compasión, hermanos, es simplemente el sentimiento de ver la necesidad de una persona, que esa persona no tiene que comer, a lo mejor no tiene trabajo, que a lo mejor no tiene, o que está enferma, etcétera. Y tú nada más en tu corazón lo sientes, te conmueves, pero no actúas. Eso se llama compasión. Y a veces se confunda. Decimos, esta persona es bien misericordioso. Pues sí, pero a lo mejor es una persona que no hace mucho, que digamos. Entonces, no, esa persona no sería misericordiosa, es una persona que tiene mucha compasión. Una persona con misericordia o misericordioso es aquella persona que ve esto, ve esta necesidad y la suple. ¿Y saben quién es así? Dios. Dios es así. Dios es misericordioso para con todos nosotros. ¿Okay? Y una de las cosas en las cuales Él mostró su misericordia de la forma más grande y maravillosa es con nuestra salvación. Como dice aquí, Él vio que todos los seres humanos, después de la caída, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, todos sin excepción. ¿Sí? Acuérdense, empezando por Adán y Eva. Después de que Adán y Eva pecó, ¿qué pasó con ellos? Entraron en una muerte espiritual. ¿Okay? Después de su primer pecado. Y por cuanto ellos pecaron, así entró la muerte a este mundo, y por cuanto todos pecaron, al final de cuentas, dice Romanos, estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, así es como nos vio Dios, ¿ok? Él tiene misericordia de nosotros, y aún en ese estado de mortandad espiritual, dice aquí, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, nuevamente, por un regalo de Dios sois, ¿qué? Salvados. Entonces, hermanos, la misericordia de Dios, ¿sí?, no tiene nada que ver, y la gracia de Dios no tiene nada que ver con los méritos, con las obras, con alguien que dice, esta persona es buen padre, o es buen médico, o es buen abogado, o es bueno lo que ustedes quieran. Por eso Dios lo salva. No, no es por eso. Simplemente es por la misericordia de Dios, por la misericordia de Dios que hace que la gracia actúe, ¿verdad? En nosotros. Hermanos, en este mundo solo ha existido una sola persona que merecía la misericordia de Dios. ¿Ustedes saben quién es? Jesucristo, ¿verdad? Él es el único que merecía no solamente la misericordia de Dios, todo el favor de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Cuando iban a bautizar a Jesucristo, ustedes se acuerdan, cuando Juan el Bautista lo iba a bautizar, en el cielo apareció una especie de paloma, ¿verdad? Y se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La complacencia es ese estado perfecto de que a la persona que lo recibe ha hecho lo correcto y que nunca falla. Y eso solamente es Jesucristo, hermanos. Solamente Él. De ahí en fuera, ningún ser humano, no importa las obras que hagamos, cómo nos portemos ni nada, merecemos la complacencia de Dios. Solamente Jesucristo la mereció. Ahora, la gracia de Dios proviene de otro de sus atributos, de su atributo de amor. Hermanos, Dios es un Dios amoroso. A diferencia de los dioses de otras religiones, de otras culturas, ¿verdad? Como el Dios de la guerra, ¿no? Dios Marte para otras culturas. Entonces esos dioses pues no eran absolutamente nada amorosos. Pero ¿qué creen, hermanos? Dios sí es amor. Dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice 2 Corintios 8:9. Pues ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros en su pobreza fueses enriquecidos. ¿Ok?
Entonces, aquí en estos dos versículos encontramos una palabra común, que es la palabra ¿qué? Amor. Y esa palabra amor es la palabra ágape, ¿verdad? Y amar es agapeo. Bueno, esa palabra amor es un atributo que Dios tiene. Dios es amoroso, ¿ok? Y ese amor ágape, Dios lo derrama en el momento de la conversión, lo derrama en los corazones de sus hijos, los creyentes. Algunos creyentes me han dicho, oiga, pastor, pues fíjese que yo a partir de que soy cristiano, pues como que me he vuelto muy sensible. Pues antes pues yo era así como duro o dura, ¿verdad? Y ahora, pues no sé, veo algo y me conmueve, hasta lloro. Hermano, pues no es que usted se haya convertido, Dios le dio de su amor. Y ahora usted puede ver muchas cosas que antes no veía y sentir cosas que antes usted no sentía. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en su corazón, ¿ok? Eso es lo que ha ocurrido. Entonces, la gracia de Dios proviene, ¿verdad? Se alimenta del amor que Dios ya tiene en él, ¿ok? De eso se alimenta. Ahora, nosotros como cristianos tenemos que estar ciertos de que eso no es motivo de vergüenza. Dice Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, es decir, el que nosotros manifestemos nuestros sentimientos o el que nosotros estemos confiados de que va a venir Jesucristo, va a venir en su segunda venida y de que Él cuida de nosotros, dice, porque el amor de Dios ha sido, dice, y la esperanza no avergüenza. Romanos 5:5, perdón, olvidé la cita. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Okay? Creer en Jesucristo, hermanos, creer en esa esperanza de que un día vamos a estar en el cielo, en la gloria, no por nuestros méritos, sino por la gracia de Dios, hermanos, eso es algo que no nos tiene que avergonzar. Y hay gente que a veces cuando hay reuniones dice, bueno, pues yo soy ateo, ¿verdad? Y el cristiano, calladito. Hay otros que dicen, bueno, pues yo soy testigo de Jehová. Y el cristiano, calladito. Y hay otros que dicen, no, pues yo soy santero. Y el cristiano, calladito. ¿No? No, hermanos, tenemos que decir a las personas, yo soy cristiano por la gracia de Dios. No nos tiene que dar vergüenza ni miedo poderlo decir, ¿ok? Y el cristiano es receptor, ¿verdad?, del amor de Dios y de su misericordia, porque Dios así es en esencia y Él quiere que sus hijos representemos dignamente al Padre Celestial. El tercer atributo de donde proviene la gracia de Dios es de su bondad. ¿Okay? Vamos a ver Efesios 2:7. Dice así Efesios 2:7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, la bondad no es otra cosa, ¿sí? La consecuencia o la característica de que Dios en sí mismo es bueno, ¿ok? Dios es bueno. Cuando le decían a Jesucristo, maestro bueno, ¿él qué respondía? ¿Por qué me llamas maestro bueno? Ninguno hay bueno, sino Dios el Padre. Bueno, esta palabra que se traduce como bueno o bondad, la encontramos en el Nuevo Testamento con varias raíces, ¿ok? La primera que encontramos tiene que ver con lo bueno es lo moral, refiriéndose a Dios, ¿ok? Bueno, póngale ustedes un signo, ¿verdad?, de igualdad, es igual a la moral de Dios, ¿ok? En este caso, es decir, Dios es y hace siempre lo correcto, lo que es moralmente correcto, eso es bueno. La segunda palabra es la palabra kalé, que quiere decir calidad, ¿ok? Y en este caso, la bondad de Dios tiene una calidad. En otras palabras, los actos bondadosos de Dios, hermanos, ninguno de nosotros pudiésemos decir que ese acto de Dios fue sin calidad, ¿no? Tiene la más alta calidad, ¿ok? Si Dios tocó el corazón de una persona, cualquiera de los que estamos aquí, para ser salvado, eso fue un acto bueno, es decir, un acto de la mejor calidad que pudo hacer Dios. En otras palabras, cada conversión, hermanos, es un acto de la bondad, de la gran calidad con la cual Dios hace todas las cosas. ¿Okay? Todas y absolutamente todas las cosas, Dios las hace con esta alta calidad.
En las empresas de lo que ustedes quieran, de cualquier tipo de productos o de servicios, se gasta mucho dinero, ¿verdad? En tener estándares de calidad, en que los productos se hagan con ciertos procedimientos y que tengan ciertas revisiones, supervisiones y controles para que ese producto salga a la venta sin ningún defecto, ¿verdad? Hermanos, Dios necesita un sistema de calidad. Él es propiamente la calidad. Él es de naturaleza bueno. ¿Ok? Por lo tanto, Él quiere que nosotros los cristianos lo imitemos, ¿verdad? Y que las cosas que hagamos las hagamos como Él las haría, como de calidad. ¿Ok? Y la tercera palabra que tiene que ver con la bondad de Dios, tiene que ver, ¿verdad? Aquí en el contexto de Efesios 2:7, tiene que ver con la salvación, ¿ok? Con la salvación, independientemente de las obras meritorias de Dios. En otras palabras, hay personas que creen que se van a salvar a través de seguir su religión. Un mormón, un testigo de Jehová, un adventista, el que ustedes me digan, un judío. Creen que se van a salvar por las obras estipuladas ahí. Eso a los ojos de Dios, y en este contexto, serían obras de poca o ninguna calidad. Porque para la salvación, hermanos, las obras del hombre no importan. Vamos a leer los versículos siguientes, y son versículos que ustedes conocen muy bien. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia, es decir, lo contrario, ¿verdad? Que estamos viendo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿ok? Y dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En otras palabras, las obras, hermanos, que las personas pueden hacer hablando de la salvación, no sirven, no tienen calidad, ¿ok? No tienen ninguna calidad para alcanzar la salvación de Dios. No sé si ustedes alguna vez se habían puesto a meditar en esto, pero las obras que podemos hacer, no sé, piensen ustedes en las obras que hacen las personas, construyen iglesias, ¿verdad? Templos, construyen hospitales, construyen carreteras, construyen N cosas, ¿no? Pensando que con eso se van a alcanzar el favor de Dios. A los ojos de Dios, pues estas obras dice que no tienen méritos, porque la salvación no es por obras, no tienen la calidad que se necesita. Ninguna obra humana tiene la calidad que se necesita para que esa obra fuera considerada por Dios para la salvación de una persona. Y en cuarto lugar, la gracia de Dios proviene de su soberanía. Segunda de Timoteo 2:9, ¿ok? Segunda de Timoteo 2:9. Vamos a leerlo, me voy a esperar tantito a que lleguen para poderlo explicar. Segunda de Timoteo 2:9. ¿Ya llegaron? Dice así la palabra. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En otras palabras, hermano. A ver. ¿No lo leí mal? A ver. Permítanme, es que ya pasé mi hojita. A ver. Segunda de Timoteo 1:9. Discúlpenme, hermanos. 1:9. A ver, chéquenle. Ok. Entonces, dice así, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, hermanos, Dios da su gracia para la salvación, para que todo nos quede claro. No te lo da a partir de que tú, entre comillas, conociste a Cristo o te hablaron. Dios ya eligió, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo, aquellos que iban a ser salvados por Él. Nosotros también leemos en Romanos 8:29-30, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. En otras palabras, Dios es el que escoge por su soberana voluntad desde antes que el cristiano nazca,
desde antes que el cristiano esté en la mente de sus papás, es decir, desde antes de que Dios hiciera el mundo material, Dios en su mente ya había decidido que un día de la vida iban a nacer todos sus hijos espirituales, todos los creyentes, ¿verdad? Y lo único que ha hecho Dios es esperar todos estos siglos, estos milenios, para que usted naciera, para que conocieran, le presentaran el evangelio y usted pudiese responder. ¿Por qué? Porque usted ha sido elegido. La gracia de Dios, hermanos, la da precisamente eso es gracia. La gracia la da alguien sin que la otra persona intervenga, más que en aceptarla o rechazar. ¿Okay? Pero la gracia de Dios ahí está. Dios siempre la da. ¿Okay? Entonces, a las personas les cuesta mucho trabajo creer que el ir al cielo, ¿sí?, sea tan fácil. A las personas les cuesta mucho trabajo creer que no tienen que hacer nada para ir al cielo. ¿Ok? Y déjenme decirles que yo fui uno de esos. La primera ocasión en la cual yo escuché el evangelio, que me lo predicó un maestro de la Biblia y me explicó muy bien, por cierto, que la salvación era por gracia y que yo no tenía que hacer obras, sino solamente creer, confiar en Jesucristo. Yo no se lo dije, pero adentro me decía, ay, ¿a poco así tan fácil? ¿Sí? Y a mucha gente le cuesta trabajo, yo creo que igual que a mí, de creer que sea así. Pero eso es lo que dice la Escritura, hermanos. Las personas de la Reforma, ¿sí?, cuando ellos estaban anunciando, ellos decían, sola gracia, bueno, lo decían sola gratia, ¿verdad? Y lo decían una otra vez como una especie de arenga, ¿sí? O sea, una proclama. Así lo decían, solo gracia, solo gracia. ¿Por qué? Porque en ese momento, vuelvo a la introducción que les dije, el conocimiento que había en toda la gente es que la gracia costaba, ¿no? A través de las indulgencias. ¿Te querías salvar? Te costaba. Y por eso ellos decían, sola gratia, así como una arenga, o sea, lo repetían varias veces, ¿no? Hermanos, así deberíamos decir los cristianos hoy en día también. Hermanos, bueno, a la gente que no lo conoce aún, la salvación es por gracia. La salvación es por gracia, la salvación es por gracia, es lo que le tendríamos que decir a las personas, ¿verdad? Eso sería algo que teníamos que hacer, porque muchas veces la gente sigue pensando que para ir al cielo necesita hacer algo, necesita salvarse, necesita portarse bien, necesita cumplir los mandamientos. Pero Pablo dice en Gálatas lo contrario, ¿eh? Que todo aquel que se pone bajo la gracia se pone bajo maldición. ¿Ok? Si alguien quiere cumplir las obras de ser salvo a través de guardar obras, de guardar mandamientos, él solito se está poniendo bajo maldición. ¿Y lo podrá hacer? No. Dice Pablo, ¿verdad?, que simplemente la ley, las obras de la ley eran una ayuda, un ayo, ¿verdad?, que nos iba a llevar a Jesucristo. Pero las obras de la ley nunca han salvado a nadie. El tercero y último lugar, ahora ya sabemos de dónde viene la gracia de Dios, ¿verdad?, de estos 4 atributos de Dios. Bueno, ¿qué pasa con las personas que son cristianos? Bueno, no sé si el 7 es en numerología bíblica, el 7 es el número perfecto, el número de Dios. Bueno, yo encontré que en la vida de los cristianos, de los verdaderos receptores de la gracia de Dios, hay 7, ¿verdad? 7 efectos o 7 beneficios. El primero de ellos, me voy a ir un poquito rápido por cuestión de tiempo, o no sé si a ustedes les importa que acabemos como a las 4 de la tarde. No, ¿eh? No, me voy a ir un poquito rápido por cuestión de tiempo. Encontré 7 efectos o resultados o beneficios en los cristianos. Primero, los que han recibido la gracia de Dios tienen una justificación. ¿Y qué creen, hermanos? La vida eterna. Nuestro destino está seguro. Ahora sí que aunque usted no tenga casa ni departamento aquí en la tierra, hermano, no se preocupe. Allá en el cielo sí tiene su lugar si usted es un verdadero hijo de Dios. Romanos 5:21 y Tito 2:11. No voy a leer todas las citas, luego me voy a ir un poquito rápido, pero ustedes las pueden leer en su casa, ¿no? Y con toda tranquilidad. Segundo, hay aceptación de Dios. Efesios 6:1. Hermanos, esto es algo bien importante. Aquí en la tierra, ¿cuántos de nosotros, y sobre todo, no porque los adultos no sean así, pero piensen principalmente en los adolescentes? ¿Cuántos de los adolescentes viven vidas tristes aquí porque quieren ser aceptados? ¿No? Aceptados por sus compañeros de escuela, aceptados por los maestros, aceptados por sus padres, aceptados por una novia, por un novio, en fin.
Ese es todo un tema, ¿no? Hermanos, un cristiano verdadero ha sido aceptado, tomado como hijo por Dios, ¿ok? Por Dios, hermanos, ¿ok? Entonces somos aceptos a Dios, no por nuestros méritos, no por nuestras obras, no porque nos portemos bien, sino somos aceptados porque ahora somos hijos de Dios. Hermanos, yo a veces se los digo en los estudios, ¿verdad? Cuando usted hace algo bueno, ¿sí? En realidad no lo está haciendo usted, lo está haciendo Dios a través de usted, ¿ok? A veces nosotros nos queremos llevar esa fama, ¿verdad? Nos queremos llevar ese reconocimiento, pero en realidad es Dios quien lo está haciendo a través de usted. Y usted ya es aceptado por Dios como un hijo amado. El tercer beneficio es que nosotros ahora podemos disfrutar de gozo y esperanza. Romanos 5:2 y Hebreos 13:9. Hermanos, ahora podemos estar firmes. ¿Ok? Podemos vivir la vida cristiana, no que nunca tengamos pruebas, sí, vamos a tener pruebas. Y no quiere decir que no caigamos, sí, hermanos, podemos caer, pero nos tenemos que levantar, ¿ok? Pero esa firmeza, hermanos, es algo que caracteriza a un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano, aunque tenga pruebas, dificultades, tiempos difíciles, hermanos, no lo va a dejar caer. Si aún 6 veces cayera el justo, 7 veces lo levantará Jehová. Y así es para un cristiano. ¿Nos podemos equivocar? Sí. ¿Podemos pecar? Pero también somos humanos. Y esto no es justificación. Pero ¿sabe qué? Si usted es un cristiano verdadero, Dios le va a levantar y usted va a seguir adelante en su vida. Tenemos nosotros también ahora la posibilidad de renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Okay? Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Hermanos, porque Dios está produciendo en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Podemos dejar esa vida de pecado, esa vida de impiedad. Yo les digo a las personas, no hay ningún solo pecado que sea más fuerte que el poder que nos da Dios a través del Espíritu Santo para vencer ese pecado. Y eso es una verdadera bendición. De verdad. Gente que a lo mejor era adicta al alcohol, a las drogas, a lo que ustedes quieran. Se convierten en cristianos. Unos lo hacen de manera automática y otros pasan los días, las semanas. Ya cuando te das cuenta, ya dejó todos ese tipo de hábitos pecaminosos. ¿Okay? Es un verdadero cristiano. ¿Ok? Y puedes renunciar a todos esos pecados sin que te cueste tanto trabajo. Número 6. La gracia de Dios, tú como receptor de ella, te motiva a vivir en oración para acercarte al trono de la gracia. Hebreos 4:16, que dice que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, donde alcanzaremos el oportuno socorro. Hermanos, ustedes piensen, espero que no haya aquí ninguna persona que sea partidario de este gobierno ni nada, pero el gobierno anterior se pasó sin recibir durante 6 años a personas que realmente buscaban, que clamaban justicia. 6 años, se acabó su sexenio y nunca lo recibieron. ¿No? Hermano, si usted necesita algo, ¿qué cree? Dios está a la distancia de una oración suya. Dios sí le escucha. Y a veces nosotros no aprovechamos eso que tenemos un acceso al Dios vivo y verdadero, al Dios eterno. Lo único que tiene que hacer usted es estar en comunión con Dios. Puede ponerse de rodillas, puede estar sentado, puede estar acostado en su cama, puede estar en la azotea, puede estar en un árbol, puede estar donde usted quiera. Si usted habla con el Dios vivo y verdadero, usted se está acercando al trono de la gracia para recibir ayuda, ¿verdad? En lo que usted necesite. ¿Ok? Usted ahora sí que sí va a ser atendido. ¿Okay? Sí va a ser atendido. Entonces, ese es un resultado, es una gran bendición. Y finalmente, nosotros ahora que somos receptores de la gracia, podemos servir a Dios y tenemos la oportunidad de andar haciendo buenas obras. ¿Esas buenas obras que hacemos son para nuestra salvación? No, las hacemos porque ya somos salvos, porque ya somos cristianos, porque eso es de lo que Dios se agrada. Buenas obras que Dios le preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, concluyo con esto, hermanos. Nosotros como cristianos tenemos que proclamar el evangelio de Cristo. Sin la gracia de Dios no habría evangelio de Cristo. En otras palabras,
no habría salvación para nadie. La gracia de Dios manifestada en el Evangelio es la llave, ¿verdad? Para que las personas entren a vivir una vida y una vida plena, una vida en abundante. Cualquier persona puede ser libre del pecado, de la culpa, de la condenación eterna por la gracia de Dios. ¿Por lo que la gente pueda hacer? No, por lo que ya hizo Jesucristo en la cruz. Todos los seres humanos que están fuera de la gracia de Dios, sin darse cuenta, están viviendo bajo maldición. ¿Sí? Usted con el Evangelio les está ayudando a que pasen de ese lugar de maldición a un lugar de bendición. Hágalo, predique el Evangelio. ¿Okay? Cualquier sistema religioso del mundo, ¿sí?, a través de obras es opuesto al único sistema que Dios ha establecido, que es la gracia de Dios. La gracia de Dios proviene, ¿verdad?, de sus propios atributos de Él. Él no necesita de nada externo. De Él mismo provienen sus atributos y esos atributos le van a dar como resultado a usted su gracia de Dios. ¿Okay? Y finalmente, si alguna persona le pregunta a usted, no, pero es que la salvación sí es por gracia. A mí me han enseñado, ¿verdad?, que la salvación es por obras. ¿Sí? Usted le puede decir, bueno, si la salvación es por obras, ¿a qué obras te refieres? Ya cuando le diga, no, es que usted se tiene que bautizar por los muertos, o usted tiene que portarse bien, usted le tiene que decir, bueno, ¿y de esas obras cuántas tengo que hacer? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Okay? Y le aseguro que no le van a dar respuesta para la segunda ni para la tercera pregunta que usted les haga. Hermanos, la salvación es por gracia. ¿Qué es lo más difícil de creer? Sí, es lo más difícil de creer, porque el hombre siempre quiere ganarse las cosas. A eso está acostumbrado. Y ese sistema meritorio es algo que sin darnos cuenta todos hemos sido criados desde chiquitos, ¿no? Lo primero que le decía un papá o una mamá a su hijo que es, hijito, pórtate bien, ¿no? Para que papá o mamá te quiera. Pórtate bien y te voy a dar. Y ya ahí sale el regalo, ¿no? Desde ahí, o sea, hermanos, eso que aprendimos desde chiquitos, simplemente cuando llegas a una religión, se transfiere en un sistema de obras, pero es lo mismo. Todos lo tenemos arraigados. Por eso es que cuesta tanto trabajo pensar que la salvación solamente es por la gracia de Dios. Y finalmente termino con esto. Recuerden ese clamor de los cristianos en la era de la Reforma, que gritaban, sola gracia, sola gracia, sola gracia. Así tendríamos nosotros que estar predicando el Evangelio, diciendo a la gente, la salvación es solamente por la gracia de Dios, sola gracia. ¿Okay? Oremos, hermanos. Padre Santo, Dios, pues nosotros no tenemos palabras para, pues, referirnos a ti, Señor. Señor, sabemos que la gracia proviene de ti mismo, Señor, a través de estos 4 atributos que tú comunicas, Señor, a los hombres. Señor, pues solamente nos resta agradecerte, Señor, porque un día de la vida tú, en tu mente perfecta, pues nos elegiste, Señor, para la salvación, nos elegiste para ser receptores de tu gracia. Y lo que tú quieres ahora, Señor, es que nosotros también seamos eso, Señor, proclamadores de tu gracia, que le digamos a las personas que para la salvación solamente es por tu gracia a través de la fe, sin considerar ninguna obra, ningún esfuerzo humano, Señor. Llévanos, Señor, a que abramos nuestra boca, Señor, a que seamos obedientes y comuniquemos esta gran verdad a todas las personas que aún no te conocen. En el nombre poderoso del Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga.